Buenas tardes, socias y socios del Ateneo Mercantil de Valencia. Es un auténtico honor acoger en nuestra casa este nuevo ciclo de tertulias que nuestra institución, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia, presentamos esta tarde. Un ciclo que tiene como objetivo abrir un espacio de debate desde una perspectiva analítica que permita abordar unos temas de enorme actualidad como la política, la comunicación y la educación. Este ciclo se enmarca dentro del convenio suscrito en años anteriores entre ambas instituciones. El Ateneo Mercantil de Valencia siempre ha sido, es y será sensible a los desafíos y propuestas que se generan en la sociedad civil valenciana y queremos compartir nuestro trabajo con la universidad, que es el foro de pensamiento y del análisis crítico que debe presidir el rigor en el tratamiento y la difusión y en la solución de las propuestas. Este primer ciclo se abordarán en 3 conferencias y una mesa redonda los siguientes temas: la democracia representativa examen, que es la que nos ocupa hoy; también cuándo Internet es el problema, el próximo 14 de febrero, y vivir de la política o para la política, el 28 de febrero. Asimismo tendremos una mesa redonda sobre educación concertada, un tema de enorme actualidad hoy en la sociedad, que se celebrará el 21 de febrero. Dado el enorme interés que los temas planteados y la calidad de los ponentes, esperamos en primera instancia que los medios de comunicación asistentes ayuden a difundir ante la sociedad todas estas propuestas y problemáticas que se van a plantear en este ciclo. A su vez, también queremos agradecer de antemano la asistencia y colaboración de todo el público asistente hoy en este acto de inauguración, y les pedimos también que nos ayuden a enriquecer, si cabe, estos contenidos de nuestras conferencias con sus preguntas en la búsqueda de calmar sus necesidades intelectuales. Esperamos que el ciclo de conferencias que hoy echa a andar y que se prolongará a lo largo de todo el mes de febrero sea de su total agrado. Y deseo también que podamos seguir colaborando tan estrechamente como lo estamos haciendo con la Universidad Católica de Valencia y el Ateneo Mercantil. Muchísimas gracias a todos los presentes, buenas tardes, y les dejo con Alfredo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que quisiera es agradecer la posibilidad de poder estar hoy aquí con ustedes y, bueno, sentarme aquí en esta mesa y presentar a Ginés Marco. Lo primero que me viene a la cabeza para hablar de Ginés es decir que es una persona lista. ¿Lista en qué sentido? Digo, ¿no? Pues bueno, como saben, Ginés es decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica y yo soy docente de esa facultad. O sea que, en otras palabras, Ginés es mi jefe. Así que nada más lejos de mi intención decir algo que pueda luego repercutir sobre mí. Pero bueno, bromas aparte, como digo, es una suerte poder estar hoy aquí presentando a Ginés, con quien comparto el día a día, no solo de la actividad profesional que nos une, como es la filosofía, sino también pues cada vez más momentos personales en los que se muestra para mí en un ejemplo del que yo aprendo, ya digo, tanto a nivel profesional o filosófico, como también y sobre todo a nivel personal, ¿no? En ese sentido yo creo que Ginés es un auténtico ejemplo de vida y del cual estoy muy agradecido por lo que yo aprendo de él. Hoy nos va a hablar de un tema que parece que sea un poco de perogrullo, ¿no? Vivimos en una sociedad democrática y parece que hablar de lo que sea la democracia como que es algo ya sabido. Pero bueno, a poco que profundicemos y rasquemos un poco y preguntemos qué es exactamente una democracia, qué implicaciones tiene vivir democráticamente, pues la cosa se complica y lo que estaba en principio tan claro comienza a estar un poco difuso, ¿no? Un poco ambiguo. Pues bien, de todos esos temas va a hablar hoy don Ginés y esperemos que nos aclare muchos conceptos y nos ayude a profundizar en otros y nos ilumine en ese sentido. Y a nivel académico, pues qué decir de Ginés. Pues bueno, Ginés Marco es licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia y en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es colegio del Colegio de Abogados. También es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. Es profesor
contratado doctor por la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva y tiene el reconocimiento de un sexenio también investigador. Ha disfrutado de becas de investigación desde ya bastantes años, desde 1998 imparte docencias en distintas facultades, desde 2003 en la nuestra, de la Universidad Católica, es decano de esta facultad también. Desde el año 2013 hasta la actualidad también dirige el máster universitario en Marketing Político y Comunicación Institucional de la Universidad Católica de Valencia. Y a su vez dirige el título de experto universitario sobre liderazgo y gestión pública, así como dirige también la Cátedra Basal para Estudios del Liderazgo. También es profesor colaborador de INAP en Ética y Filosofía Política para el funcionariado. En fin, desde 2014 también es profesor colaborador con la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia y de Perú. Ha escrito numerosos artículos de investigación, ha hecho muchas conferencias y ponencias, más o menos relacionadas siempre sobre la filosofía del derecho, moral y política. Actualmente lleva entre manos la publicación de una monografía sobre un tema verdaderamente interesante, como es el de la lealtad en las relaciones institucionales, que será publicado en breve. Recibió hace unos pocos años el premio Personaje Influyente del Año, en galardón que otorga el Diario Médico, y actualmente es presidente del capítulo español de la Asociación Latinoamérica de Relaciones Públicas. En fin, ya sin más, ¿qué os parece? Les dejo con Muchísimas gracias a doña Carmen de Rosa, presidenta de la Asociación Mercantil de Valencia, y muchísimas gracias al doctor don Alfredo Esteve, que es mi brazo derecho, mi brazo izquierdo en la Universidad Católica de Valencia, en la Facultad de Filosofía. Y bienvenidas, bienvenidos todos, socias, socios de la Ateneo Mercantil, y también pues una calurosa acogida quiero dispensar a los amigos que me acompañan del claustro de la Facultad de Filosofía, nuestro rector durante tantos años, el doctor don José Alfredo Peris, profesoras, profesores y doctorandos que dejaron de serlo porque son doctores ya, como estoy viendo al fondo, y doctorandos que empiezan, que también tengo aquí cerca, profesora María Díaz del Rey. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Pues hablar de democracia y de democracia representativa no es sencillo, quizá porque es un tema que todos más o menos intuimos a qué nos estamos refiriendo con todo ello. Así que tengo la tentación de hacer como un viejo profesor decía, viejo profesor y al mismo tiempo personaje mediático en los tiempos de la UCD, decía que hablar de lo que le pedían hablar era un sinsentido, porque todo el mundo se suponía que sabía más que él, y que tenía muchas veces la tentación de no hablar, de no decir nada, y de dejar que todo el mundo interviniera y entonces responder a las preguntas que se pudieran terciar en el coloquio. Y decía eso por una razón, porque hablar de lo que todos saben no va a aportar nada, pero responder al menos a una pregunta de alguien que interpele el coloquio, pues por lo menos satisface, o puede satisfacer a esa persona. Y solo con satisfacer a una persona, él ya estaba en disposición de darse por satisfecho. Y bueno, pues llegó un día, ya tenía una cierta veteranía, y lanzó, digamos, ese órdago al auditorio. Les dijo con toda claridad que no estaba en disposición de decir nada nuevo, y por tanto que estaba en disposición de recibir cualesquiera preguntas y, eso sí, intentar no comprometerse, pero al menos intentar responder a alguna de ellas. Y la gente se quedó estupefacta, no tenían capacidad de respuesta, y durante unos minutos pues nadie intervino, y eran minutos de hielo, minutos de silencio, minutos tensos. Y él siguió insistiendo. Me estoy refiriendo a don Pablo de Irazazábal, que ha sido director de servicios informativos de la Televisión Española en los años 76 y 80. Y llegó un momento en el que alguien levantó la mano, más a instancias del conferenciante que del propio público. Y hubo una pregunta. Y la pregunta en cuestión fue la siguiente. Don Pablo, ¿nos podría decir, por favor, si a su juicio, después de su dilatada trayectoria profesional, existe manipulación en Televisión Española? Esa pregunta dio como respuesta hora y media de conferencia, y esa fue la conferencia. Por tanto, solo con que me pregunten una sola vez, a lo mejor
me atrevo a darles una respuesta muy extensa. Decía el filósofo Gorgias, maestro de retórica, que era capaz él de responder a preguntas cuanto más largas y tediosas mejor. Y también estaba en condiciones de responder a preguntas muy cortas y dar un tiempo muy tasado en su respuesta. Yo no soy ni muchísimo menos tan pretencioso, lejos de mí esa intención, pero sí tengo deseos de que nos hagamos preguntas acerca de dónde estamos y cómo podemos mejorar en aquello que estamos. Creo que eso es fundamental. Un filósofo, como decía Ortega, por encima de todo, es alguien que sabe plantear problemas, que sabe describir problemas, que sabe plantearlos y que sabe hacer preguntas. Y consigue que el auditorio se haga preguntas. Y eso, en tiempos actuales, tiene mérito. ¿Por qué? Pues porque tenemos poco tiempo para reflexionar, o al menos dedicamos poco tiempo para la reflexión, y por otra parte, tenemos una confusión ambiental muy grande. Y hay distintos canales de comunicación que nos inundan y que muchas veces no nos informan, sino que tienen una cierta toxicidad porque nos dicen medias verdades. Y aparentemente lo que dicen puede ser verosímil, pero luego no supera un test de contraste. Pero nos quedamos con la primera impresión y nos quedamos confundidos, porque los titulares de prensa, los titulares de los telediarios, pues nos dicen noticias muchas veces sesgadas, y como dice Oriol Paulo, este gran director de cine español, joven director de cine, pues dice en su última película, que yo recomiendo vivamente, la película Contratiempo, ese es el título, que está en cines, que está muy cerca de aquí, los cines próximos a esta casa, pues dice como subtítulo de la película algo que incita a la reflexión, y es que toda historia tiene dos caras, pero la verdad solo una. Esa frase a mí me da mucho que pensar. Es decir, podemos contar la historia no desde dos perspectivas, sino incluso desde más. Pero la verdad es la que es, y es una. Nos guste más o nos guste menos. ¿Nos adhiramos a ella o no? Bueno, pues en política hoy, en general, y en democracia representativa en particular, tenemos una cierta alergia a la verdad. O dicho de otro modo, un cierto rechazo, un modo de rehusar los primeros principios y los fines últimos de la acción política. Es decir, prima la inmediatez, prima el evitar riesgos, es decir, evitar adentrarnos en temas que pudieran suscitar controversias. Y se dan múltiples paradojas. La más destacada, a mi juicio, es, y por supuesto constituye un descrédito para la democracia representativa, es esa aproximación que se quiere tener con el ciudadano por parte del representante político, pero una aproximación meramente táctica e instrumental. Por supuesto que no cabe generalizar, aunque yo pudiera dejarlo incoado. No es mi intención. Pero sí que es verdad que incluso reconocido por muchos representantes políticos, se sienten muy poco cómodos en el día a día cuando tienen que interactuar con el ciudadano. Tienen verdadero reparo y rechazo a veces a enfrentarse cara a cara con quien es el destinatario de los servicios públicos. Y en todo caso, y solo en lo que a precampaña electoral y campaña electoral se refiere, entonces, y solo entonces, están en disposición de, pues de departir de un modo más o menos horizontal con quien aspiramos a que otorgue su confianza en nosotros. Bueno, pues ese es uno de los grandes dramas, aunque no lo parezca, de la democracia representativa. Aparece aquí el profesor San Martín y quiero desde luego agradecer su presencia, que sé que venía en situación de incompatibilidad de agenda y aquí está. Muchas gracias. Suele pasar. Bueno, pues en ese sentido nos encontramos con una paradoja, y es la paradoja de quien se siente representante de todos, pero que no está en disposición de interactuar con aquellos que en el fondo y en la forma depositan su confianza en su trayectoria, en su palabra, en su crédito o en sus siglas, en las siglas políticas que representa y define. ¿Cuál es el problema entonces? Pues que la democracia representativa ha ido perdiendo fuelle en la medida en que los representantes políticos están o llegan a estar particularmente lejos de los representados. Y se da también otro fenómeno bastante paralelo a este, y es
el alejamiento de los representados respecto de los representantes. Es decir, hay un alejamiento recíproco y mutuo. Hasta el punto que me comentaba uno de los que era brazo derecho del exministro Juan Ignacio Belloc y a la sazón en aquel momento alcalde de Zaragoza, me comentaba que comenzaron en el Ayuntamiento de Zaragoza a diseñar presupuestos participativos por distrito. Y lo curioso del caso es que merecieron una participación que no llegó al 2,5%. Es decir, los representantes políticos que se intentan acercar a sus representados y curiosamente no obtienen respuesta por parte de ellos, porque existe también la percepción por parte de muchos representados que las decisiones políticas ya están tomadas de antemano. Por tanto, no importa que participemos el 2,5 o el 34,7 o el 73,8. Lo que ya está decidido se ejecuta, o incluso no se ejecuta, si está decidido que sea al menos una maniobra cara a la galería, o sea, pues como ahora se llama, un globo sonda para sondear, para ver, para calibrar dónde está cada quien. Creo que esa es una deformación de la acción política que tiene funestas consecuencias. Y a partir de ahí, a partir de esa crítica de fondo que quiero trazar al sistema actual de democracia representativa, quiero plantear algunas alternativas que no van decididamente en pro de la democracia directa como podría parecer en clave de alternativa única. Y lo digo por lo siguiente. En estos momentos de digitalización de la vida social, económica, cultural y política, parece que podemos votar desde cualquier lugar, en cualquier tiempo. Ya no tenemos el horario, como antes se decía, de 9 a 14 horas, el horario administrativo por excelencia, o el horario funcionarial de 8 a 15 horas. Ahora tenemos posibilidad de participar desde las 0 horas hasta las 23:54. Bueno, pues en realidad yo considero que lo importante para poder elegir es formarse bien. Porque quien no se forma no está en condiciones de elegir. Y elegir es elegir bien. De lo contrario, es ciertamente una deformación, un reduccionismo. No se trata de elegir por elegir, sino de elegir bien. Y no hace falta solo información, que puede pulular por doquier, sino hace falta formación. Hace falta direccionalidad en la decisión que queramos impulsar. Y en ese sentido, yo diría que hay una grieta, una crisis en la democracia representativa por esa crisis que viene de atrás, muy de atrás, respecto a cuáles son los grandes pilares de toda democracia representativa. ¿Y cuáles son? Pues sin lugar a dudas, el marco conceptual y el marco geopolítico por excelencia, el Estado social y democrático de derecho. Ese es el marco. ¿Pero cuál es el problema con ese marco? Pues que tiene visos de crisis en la medida en que un principio esencial no se vive en puridad, porque admite múltiples interpretaciones y múltiples retorcimientos. Me estoy refiriendo al imperio de la ley como principio esencial de toda democracia representativa. La ley no es igual para todos, en muchos casos. La ley admite múltiples interpretaciones y la doctrina de la cosa juzgada no adquiere una verosimilitud en ningún caso y, por supuesto, en sede de tribunales. Por otra parte, hay otro gran problema, otro gran drama en nuestro tiempo de lo que podemos colegir continuamente, que es, sin lugar a dudas, la quiebra de la división de poderes. Dice la profesora Remedios Sánchez Ferri que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la difusa separación de poderes en la que nos encontramos, con interferencias opacas, interferencias ocultas de dinero por poder, de poder por influencia, de influencia por dinero, siendo el representante, entre comillas, el poder económico, el representante del dinero, poder político, representante del poder como tal, y el poder mediático como representante del sector de la influencia. Bueno, pues hay una grave quiebra del sistema cuando no contamos con una adecuada independencia entre los tres grandes poderes. Ese es un gran drama. Porque siempre, podríamos decir, siempre quedará París, decían, o ahora podemos decir, siempre quedará Estrasburgo. El problema es cuando el Poder Judicial
tiene una previsible contaminación respecto del poder legislativo y por elevación del poder ejecutivo. Y aún es más problemático cuando asumimos que los representantes de los altos tribunales se deben, entre comillas eso de se deben, al poder político o al partido político que les ha propuesto para el cargo. De tal forma que podemos perfectamente asumir, un público educado, un público culto, un público ilustrado, puede asumir perfectamente que los altos tribunales del Estado, en España en concreto, pues sus representantes, sus magistrados representantes, son magistrados que representan, dice de ahora, una mayoría conservadora o una mayoría progresista en función de la facción política que les ha propuesto para su cargo. Y que eso suceda y que no haya una respuesta ciudadana proporcionada a la magnitud del desafío es un serio problema. Por tanto, ya digo que la democracia representativa tiene visos de crisis porque, por un lado, el político tiene alergia al contacto ciudadano, en ocasiones porque tiene algo que tapar, en otras ocasiones porque resulta a veces traumático enfrentarse cara a cara y dejar de decir medias verdades y tener que afrontar directamente la verdad, que es la que es, nos guste más o nos guste menos. Y también por parte del ciudadano hay pues una desidia que lleva, como diría pues Benjamin Constant en su famosa conferencia de la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos, una conferencia pronunciada en el Ateneo de París, cuando decía que los antiguos pues se preocupaban sobre todo por lo que él llamaba la libertad para construir, la libertad para forjar un proyecto, la libertad para salir a la ciudad, porque pensaban que recibían mucho más fuera que refugiándose en el propio ego o en la propia privacidad. En cambio, la libertad de los modernos, o la libertad negativa en el sentido de Berlín, es la libertad de quien quiere por encima de todo no recibir interferencias de ningún tipo. Quiere refugiarse en su privacidad y supuestamente los representantes políticos ya decidirán mejor porque parece que ellos tienen tiempo y sobre todo la información. Yo lo que quiero es que me generen los menores problemas posibles. Bueno, pues ese modelo, digamos que está en estos momentos en crisis. ¿Por qué está en crisis? Bueno, pues que la información llega a todos los canales, sabemos más que antes, por lo menos tenemos más información que antes, no tanto saber, pero sí por lo menos conocemos más que antes, conocemos más las corrupciones inherentes del propio sistema, y por otra parte tenemos un escenario en el que no necesariamente, sino todo lo contrario, muchos representantes políticos tampoco están especialmente cualificados. Es decir, no tienen una trayectoria que les avala para poder gestionar tanto como gestionan. Algunos porque no tienen una trayectoria profesional reconocida, otros porque por su juventud jamás han desempeñado ninguna tarea directiva, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que queda entonces? Pues queda la política del gesto, que tiene un escaso y muy corto recorrido. Y a partir de ahí, a partir de este escenario, que es, al menos, o yo lo defiendo como he procurado describirlo, quiero darle la vuelta. Y quiero darle la vuelta proponiendo distintas alternativas. Porque no se trata solo de un proceso de demolición del sistema. Quizá porque otras alternativas podrían ser incluso peores que la actual. Lo que sí que quiero decir es que no estoy defendiendo democracia con apellidos, sino que quiero hablar de democracia en el sentido, digamos, de la puridad de la expresión. Y la democracia implica, por encima de todo, confianza. Confianza entre representantes y representados. Y esa confianza se gesta en la medida en que hay interlocución directa, porque no se confía en quien o a quien no se conoce. La confianza presupone conocimiento y también supone una apuesta, supone una audacia y supone salir de uno mismo. Y creo que ese es uno de los grandes temas pendientes hoy. Más que hablar de libertad negativa, más que hablar de libertad positiva, el gran tema de nuestro tiempo es cómo forjar una libertad interior. Y esa libertad interior que tenga una proyección pública e institucional. Parece un contrasentido,
pero quiero defender que no es así. Porque la libertad interior implica una cierta, mejor dicho, una magnánima despreocupación del qué y del quién hoy y ahora. E implica, por encima de todo, atención al medio plazo, implica, por encima de todo, visión. Y esa visión es la que hemos de ejercitar nosotros hoy y ahora. ¿Por qué? Porque en política se toman decisiones, a veces a destiempo, o a veces calculadamente en momentos de ecuador de la legislatura, cuando hay una cierta desidia respecto a aún queda mucho tiempo, todo se puede reconducir. No, no todo se puede reconducir. Dicen las malas lenguas que en el Congreso de los Diputados habitualmente hay un pleno donde se llega a un acuerdo rápido y que tiene que ver siempre, o tiene su lugar en el ecuador de la legislatura, que es para aumentarse el sueldo de los diputados. Es un escenario en el que pasa lo más desapercibido posible, es decir, mes de julio o mes de diciembre, siempre en el ecuador de la legislatura hay un acuerdo unánime y, por supuesto, todo adelante como si nada pasara. Y claro, hoy en día podemos tener acceso a esa información a poco que investiguemos, a poco que nos adentremos en, no solo en literatura especializada, sino en una prensa pues bien formada, o al menos prensa independiente. Bueno, pues a mi juicio, ya digo, hay una necesidad clara de fortalecer la confianza entre representantes y representados. ¿Y cómo se fortalece la confianza? Con una auténtica, y subrayo, auténtica rendición de cuentas. No es de recibo que se gestione tanto presupuesto, tantos millones y millones de euros, y no sepamos realmente hacia dónde va a parar. A mí siempre me llamó la atención el artículo 2 de nuestra Ley General Tributaria, cuando hablaba de que los impuestos son tributos sin contraprestación. Es decir, pagamos, pero no sabemos a dónde va a parar o a qué fin se va a destinar. Pues creo que ese es un gran problema y que eso pudo tener su trascendencia en un momento previo, pero que en la era de la información por excelencia, como es nuestro tiempo, no puede continuar. O sea, no podemos desentendernos de cómo se manejan los fondos públicos que dependen de nosotros. Otro aspecto que quiero destacar y que va en conexión con el anterior es que el político es, por encima de todo, administrador y no dueño. Y eso implica una necesaria movilización ciudadana para parar los pies a quien se erige en dueño y señor cuando no tiene ni mucho menos tal prerrogativa. Es, por encima de todo, administrador. Y está al servicio de, no está para enriquecerse, no está para enaltecerse, no, está estrictamente al servicio de. Y es una dura carga. Y en muchos casos implica una renuncia pues a otras ocupaciones que incluso pueden ser más generadoras de beneficios. Pero hace falta decir que no. Hace falta, por encima de todo, y perdonen la expresión, hace falta no venderse a las primeras de cambio. Y para ello hace falta, por encima de todo, generar cierta dosis de lealtad institucional. Y esa lealtad institucional implica que hay aspectos en política que no son transaccionables, que no son negociables y que forman parte de la quintesencia del sistema. Y que si no se tienen en cuenta porque son objeto de controversia primero y confrontación después, el resultado no puede ser otro que una quiebra de la calidad del propio sistema. Y a medida que vamos haciendo un proceso de demolición permanente, llegará un día en que vendrá el derribo y vendrá la gran sacudida. Y vendrán entonces otros a erigir un modelo alternativo sobre las cenizas del sistema. Y me estoy refiriendo a ciertos populismos que pululan en nuestro tiempo por distintos países y que en España ya hemos tenido, como suele ser habitual en estos casos, una avanzadilla desde hace los últimos años, este segundo decenio del siglo XXI. Y lo más destacado que yo quería resaltar en este aspecto es la
cierta dosis de mimetismo, en el peor sentido de la expresión, de los nuevos partidos, entre comillas, lo de nuevos partidos, respecto de los viejos, porque suelen copiar los peores vicios de los viejos partidos. Por tanto, no son ninguna alternativa que se precie, porque siguen formando parte de un sistema del que denostan, pero siguen viviendo de ese sistema. Y siguen viviendo perfectamente de las dietas y de todos los beneplácitos, de todos los beneficios que el propio sistema ha podido ir generando. Por tanto, desconfianza respecto a quienes quieren erigirse en dueños y señores y quieren cambiar en clave revolucionaria toda la realidad. Decía Lenin una frase que no es muy conocida, pero que tiene mucho significado hoy. Decía Lenin que en el marxismo no existe ni la más mínima ética. Fin de la cita. Es decir, que la búsqueda del objetivo revolucionario justificaba cualquier medio. Y cuando el fin justifica cualquier medio, evidentemente no hay ética. Porque la ética, como apuntará Robert Spemann, y la ética política en particular es aquí central, tiene como objeto de estudio y de análisis la idea de límite. Límite al poder político. Límite a esas tendencias expansivas que podemos asumir como directivos de una organización, como presidentes de una corporación, etc. Hace falta replantearnos permanentemente los límites. No tanto al modo kantiano los límites del conocimiento, sino los límites de nuestro ser y actuar. Quizá porque a partir de ese momento veamos a los demás no como rivales, sino como personas de las que tenemos que aprender. Y no se trata de competir para ganar siempre, se trata, por supuesto, de luchar, de mirar en la misma dirección. Y eso en política es fundamental, y toda lealtad institucional pasa precisamente por fijar grandes temas en los que podamos mirar en la misma dirección. Aunque secundar al partido que gobierna en determinados aspectos, a mí, como partido en la oposición, no me genere votos, no me genere, digamos, apoyos tangibles con carácter inmediato. Pero en política, como en la vida práctica, hace falta saber esperar. A veces tenemos demasiada prisa. Estamos instalados en la cultura de la inmediatez, donde todo es instantáneo, donde todo se consigue hoy y ahora. Y si no, digamos que viene la desafección, el desaliento. Pues toda madurez personal y toda madurez organizativa pasa precisamente por redireccionar los límites y también los grandes objetivos. Y toda madurez implica dar importancia a lo que lo tiene y restar importancia a lo que no lo tiene. Bueno, pues en ese punto, que tiene una dimensión psicológica, pero que también la tiene de carácter organizativo, nos encontramos en disposición, al menos inicial, para poder dar un mínimo giro a esta situación. Y quería destacar un detalle más, y lo hago de la mano de un filósofo escocés como es Alasdair MacIntyre, que plantea en una de sus obras más relevantes tras la virtud una peculiar dialéctica entre predecibilidad e impredecibilidad. Dice MacIntyre que el respeto a nuestras instituciones es el resultado de que éstas actúen de manera predecible. Es decir, que en ellas no esté instalada la arbitrariedad, la discriminación, la acepción de personas, el nepotismo. Y lo curioso, dice MacIntyre, es que en las ciencias sociales, y la política es una ciencia social, no hay, digamos, capacidad factible de una generalización al modo como sucede en las ciencias de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en el ámbito de las ciencias sociales se da una tensión permanente entre la impredecibilidad y la predecibilidad. Me explico. Todos queremos interactuar con instituciones cuyos representantes actúen con una cierta dosis de predecibilidad, y al mismo tiempo nosotros, en tanto que personas
y sujetos físicos individuales, queremos, si es posible, hacernos impredecibles a los ojos de los demás. Queremos predecir a los demás y a la sazón y a la vez queremos hacernos impredecibles a los ojos de los demás, sobre todo si somos conscientes de que los demás están maquinando o generando un arquetipo de nosotros sin contar con nosotros. Bueno, pues en ese contexto, retomando esa tesis, considero que es fundamental que para ganar en predecibilidad las instituciones respondan en tiempo y forma y asuman sus responsabilidades por adelantado. Fundamental en toda democracia. Asumir responsabilidades por adelantado. Eso no sucede. Les puedo asegurar que no sucede. Que el Estado se reserva la posibilidad de responder tarde y a veces de un modo bastante torticero. ¿Y qué decir de la impredecibilidad? Pues tiene otro factor del que podemos aprender. Y es que en política hace falta minimizar el factor de impredecibilidad de quien aspira a desempeñar un cargo público. Y en ese sentido hago un llamamiento a la trascendencia que tienen los medios de comunicación en el sentido más amplio de la expresión para calibrar que algunos movimientos en falso por parte de nuevos representantes o candidatos a serlo pasen los adecuados controles de respuesta en condiciones no solo de crisis, sino de contingencias del día a día. Porque nos jugamos mucho como para tener como representantes a algunos parlamentarios, algunos senadores, que ciertamente desdicen, no solo estéticamente, que a lo mejor sí, sino en otros órdenes, no solo estético digo, porque no parecen estar a la altura de las circunstancias. Claro, el dejarlo pasar, el asumir como algo inevitable e incluso como un peaje que hay que pagar en el sistema, llega a un punto en el que no podemos ir muy lejos. Y considero, hoy más que nunca, que la responsabilidad personal, la capacidad para responder de nuestras acciones, la capacidad para responder de las consecuencias de nuestras acciones, resulta más perentoria que nunca y resulta necesaria trasladarla a la arena política. Y en ese sentido, sostengo decididamente la necesaria separación entre la responsabilidad política y la responsabilidad jurídico-penal. O dicho de otro modo, si la responsabilidad penal tiene que sustanciarse cuando se sustancia la responsabilidad política y viceversa sobre todo, que la responsabilidad política no se asuma en ningún caso hasta que los jueces de los más altos tribunales se pronuncien, es un flaco favor al sistema. Supone gallardía, supone hoy en día audacia, adelantarse a los acontecimientos y ponerse a un lado. Renunciar antes que esperar sine die a que los jueces se pronuncien y entonces, solo entonces, retirarse. Hace falta dignidad y no precio. Hace falta, sobre todo, ponerse en el lugar del que está al otro lado, porque somos, no solo los administrados, somos quienes tenemos que exigir cuentas, que exigir responsabilidades. Y con esto último quiero enlazar con dos anécdotas que cuando las escuché por vez primera, pues me llamaron la atención y que ayudan para ganar en perspicacia, que es uno de los grandes aspectos en los que todos, yo el primero, tenemos que mejorar. Y la perspicacia supone saber mirar. Siempre he aprendido del cine clásico cómo se sabe mirar. Aquí que tenemos a don José Pedro Peris, que es todo un cualificado experto en cine clásico, siempre me he fijado, y en política es especialmente valioso, el caso cinematográfico 12 hombres sin piedad, una bella historia, en la que 12 jurados intentan encontrar una duda razonable respecto a la culpabilidad o no de un muchacho acusado de asesinato, o mejor dicho, de homicidio en primer grado, y sucede algo que pasa desapercibido para el común de la gente, tal vez, pero que para otros
al menos para mí, he intentado que no pase desapercibido. Y me refiero a un cruce de miradas especialmente simbólico entre el jurado número 8, interpretado por Henry Fonda, un arquitecto que sabe mirar y que se compadece, pero al mismo tiempo exige una respuesta proactiva, al jurado número 3, un propietario de una agencia de mensajería, interpretado por Lee Ji-kop, que es un personaje que tiene tomada la decisión de antemano acerca de que el chico es culpable, porque cualquier chico de esa edad es culpable. Bueno, pues ese saber mirar en política es fundamental. Y saber ganar también en la confrontación de un debate es fundamental. El número 8 ayuda a recomponerse, avanzada la película, al número 3, cuando ha salido derrotado del debate, de la confrontación. Que en política no haya enemigos y que haya siempre personas a las que poder acudir, aunque estén en las antípodas ideológicas, es un paso. Que suceda en democracia, pues es un mérito, o puede ser lo del sistema. Pero no nos quedemos en los gestos. Pasemos a lo que antes decía, la perspicacia. Y la perspicacia, que supone creatividad y capacidad de inventiva, se traslada, y con esto concluyo mi intervención, se traslada a una anécdota que algunos de los presentes conocerán y que alguno me habrá escuchado y que yo desde luego no me canso en repetir, porque le puedo, o al menos intento sacarle el máximo partido posible. Me estoy refiriendo a un chascarrillo que viene de, digamos, del territorio musulmán y que tiene como protagonista a un jeque árabe que se disponía a dejar como legado testamentario sus 19 camellos entre sus 3 hijos. Alguien puede decir, mala división, 19 entre 3, mala división. Bueno, pues dejó consignado en el testamento que la mitad del total de los camellos fueran a parar al primogénito. Que la cuarta parte del total, pues fueran a parar al segundo de los hijos. Y que la quinta parte del total fueran a parar al tercero de los hijos. Y dicho esto, pues el Señor, digamos, dejó de vivir en este mundo y dejó al mismo tiempo un agudo problema a los hijos, porque estamos hablando, como diríamos en el ámbito del derecho civil, de cosas indivisibles y de cosas perecederas como son los camellos. ¿Y qué hizo el primogénito? Pues hizo algo de lo que nosotros tenemos que aprender y que en política hoy más que nunca es fundamental aprender, y es dejarse aconsejar. Dejarse aconsejar no significa, como sucede hoy en política, en democracia representativa, que no sea el responsable político quien decide, sino el asesor el que decida. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de dejarse asesorar, lo cual no significa que el otro tome la decisión y yo me exonere de tomarla y de dar la cara. No estoy hablando de eso, evidentemente. Pues el primogénito decía, se puso en contacto con un amigo que le inspiraba confianza y le planteó el problema en los términos que ya nos imaginamos. Y el amigo le dijo que estaba en disposición de ayudarle. Y además, estaba dispuesto a llegar hasta el final, en la ayuda, en la medida en que incorporaba también a su propio camello en el reparto, para que se viera hasta qué punto estaba implicado en esa ayuda. De tal forma que la cifra cambia. ¿Y el resultado cómo se advierte? Pues lo vemos enseguida. Pues en lugar de 19 camellos, pues pasamos a tener 19 más 1, y la mitad del total son 10. La cuarta parte del total son 5. Y la quinta parte del total son 4. Si sumamos 10 más 5 más 4, nos dan 19. De tal forma que hemos pasado de 19 a 19 más 1 y nos hemos quedado en 19. ¿Y qué podemos aprender del amigo? Pues podemos aprender todo. Hoy en día diríamos, en terminología de gestión estratégica y reduccionista por excelencia, que fue eficaz y eficiente. Pero en política no basta la eficacia y la eficiencia. Hace falta la tercera E, es decir, la ética. ¿Y qué podemos aprender del amigo? Pues que dio, pero no perdió, no se vendió, no se hipotecó,
no confundió patrimonios, se fue luego montado a lomos de su propio camello. Es fundamental, sobre todo, no hipotecar la propia dignidad. Creo que es uno de los grandes temas pendientes. Nunca diré bastante sobre ello. Y acabo ahora con una anécdota que contaba el presidente Kennedy a propósito de un jardinero y de un general francés. El general estaba empeñado en plantar un árbol en su jardín y no sabía cómo hacerlo ni tenía fuerzas para hacerlo. Y acudió a un amigo para que le ayudara a plantar ese árbol. Y el amigo, de un estatus social muy diferente al del general, le espetó diciendo que no hacía falta plantar ese árbol porque tardaría mucho tiempo en crecer y mejor hacer otra cosa más productiva. Y el general repuso: pues mire, si va a tardar tanto tiempo en crecer, lo mejor es que lo plante hoy mismo. Y a partir de ahí seguimos. Creo que lo que estamos hablando en estos momentos en política en general y en democracia representativa en particular adquiere un hilo narrativo. Y ese hilo narrativo supone que haya una adecuada continuidad y contigüidad entre pasado, presente y futuro. Es fundamental en política conocer la propia historia. No para revisarla permanentemente, como se puede hacer de un modo sesgado y torticero. Del pasado hay que mirar para aprender. En política es fundamental estar muy instalados en el presente, en el día a día, para que nadie se quede en el camino. Y el futuro no está fuera de la realidad. El futuro no es una utopía. El futuro se construye desde el hoy y desde ahora. El futuro será lo que estemos construyendo hoy y ahora. Luego tendrá otras contingencias, tendrá factores de impredecibilidad, seguro, pero el futuro se forja hoy y ahora. El futuro depende del compromiso, depende de su compromiso, depende de mi compromiso. Muchísimas gracias. Es momento de plantear preguntas. Pueden decir su nombre y su perfil profesional en todo caso. Yo me llamo Vicente y soy físico. Le quería pedir, en su opinión, dadas las experiencias que tenemos sobre el sistema actual de los nombramientos en el Poder Judicial, que es donde se encuentra la almendra de la mayoría de los problemas, en su opinión, ¿cuál podría ser su propuesta para utilizar otro método? Olvidémonos de este. Díganos, en su opinión, qué nos propone para que sigamos teniendo la independencia de poderes, pero no solo teórica, sino cierta, casi al 100%. Muchísimas gracias por su pregunta y voy a tratar de ser conciso en la respuesta. No hay un sistema universalmente aceptado como más valioso o como inmune a toda crítica, pero hay algunos que han generado bastantes distorsiones. Por tanto, más que encontrar la panacea, hay que descartar una serie de sistemas de elección que han resultado ciertamente lesivos para garantizar la independencia judicial, que es un factor de primera magnitud para que haya auténtica democracia. Es decir, que exista un régimen de contrapesos del poder político y que se pueda acudir a un poder judicial independiente del poder político para que ponga freno a cualquier extralimitación. A mi modo de ver, la elección de magistrados de altos tribunales en una ratio que va de 1 de cada 3 en sala y de 2 de cada 5 en tribunal por parte de partidos políticos, por parte del legislativo, según la composición de fuerzas, me parece que no ha dado el resultado adecuado.
más bien está en las antípodas de generarlo. Porque en política y en democracia hay que serlo y parecerlo, las dos cosas. Y si el puesto se lo debes a alguien que te ha promovido, pues puedes estar en deuda y corresponder en un momento dado en una dirección donde tu imparcialidad queda o se pone en entredicho. Considero que cada estamento profesional debe gestionarse a sí mismo, debe autogestionarse, sin que eso suponga que haya un juego sin límites. Por tanto, considero que son los propios jueces de carrera quienes tienen que elegirse entre ellos, sin interferencias del poder político. Considero, al mismo tiempo, que no puede ser un magistrado de alto tribunal, un abogado que tenga 5 años de carrera profesional. No es suficiente. Estoy convencido de ello. Y al mismo tiempo considero que la Escuela de Práctica Judicial en Barcelona, en el caso español, no es precisamente el mejor lugar para formarse en ese máster selectivo que se hace para los jueces en prácticas. Creo que no es el mejor lugar. Creo que deja bastante que desear por conocimiento que pueda tener yo de esa institución. Lo cual no significa que el problema esté en la institución, el problema está en las personas que la eligen. Y, por elevación, en el Consejo General del Poder Judicial, que tutela directamente, digamos, la dirección y la gestión de esa escuela. Viene esto a parar a que hoy en día la formación es un valor intangible, pero un valor en alza. Y que la carrera judicial es un valor y que es mucho más adecuado que exista un nombramiento a instancias del propio estamento a que haya interferencias externas. Ahora bien, eso no significa que yo no esté apostando, para compensar un poco, con que en determinados tribunales de acceso a oposición y a concurso oposición no estén compuestos por profesionales de distinto cuño. Ahí sí, es decir, en una mesa, digamos, de contratación pública o en un tribunal de oposiciones de lo más variado, ahí sí considero que debe haber profesionales de distintos espectros, siempre de la misma disciplina o equivalente, pero ahí sí que considero que debe haber descontaminación. Pero a la hora de representarse los jueces y magistrados, mejor que venga de ellos a que vengan del poder político por criterios cuantitativos respecto a proporcionalidad en las elecciones últimas o en las elecciones que pudieran servir de base para la elección de jueces y magistrados. Estamos hablando de periodos, en algunos casos, de 3 años, en otros de 6 años y en otros incluso podemos llegar a los 9. No sé si he respondido su pregunta. ¿Por qué entonces se explica de alguna forma la resistencia del Poder Ejecutivo a llegar progresivamente y no para allá, a un plazo de 8 o 10 años, a esta solución que propone? La resistencia del poder político es la resistencia de quien teme no controlarlo todo y no verse envuelto en una tesitura en la que pudiera convenir tener aliados y no personas imparciales enfrente por lo que pueda pasar. Aquí quien más y quien menos, digamos, quiere asegurarse su futuro. El problema es que ese aseguramiento pudiera colisionar con la transparencia y con el saber estar y saber ser de la propia institución que está en entredicho. Y que los jueces y magistrados en particular y la justicia en general sea una de las instituciones peor vistas por los españoles es un dato indiciario y algo más que indiciario de que algo no funciona, de que algo está podrido en Dinamarca. En ese sentido. Sí, don José San Martín. Pues primero felicitarte porque creo que ha sido
un despliegue de ideas tremendo, cada una de las cuales merecería, pues por lo menos una conferencia. Y bueno, felicitar al Ateneo en la persona de la presidenta y de don Ramón por haber organizado este curso en colaboración con la Universidad Católica. A mí me gusta mucho porque todo lo que has dicho me parece magnífico, ¿no? Y sobre todo es una matización, no es otra conferencia, es podría una serlo. matización solo. Sí, que Estaría encantado. No, pero es que siempre está la contraconferencia y a mí eso me pone muy nervioso. No, me ha gustado especialmente el que dijeras que hay una diferencia entre el administrado y el dueño, ¿verdad? Nosotros, que somos los administrados, pues nada más ni nada menos que somos los depositarios de la soberanía, y los políticos no son otra cosa más que delegados, personas en las que nosotros delegamos la soberanía para que durante un cierto tiempo la ejerciten. Lo único que está sucediendo es que nuestros representantes no lo son en el sentido estricto del término, no son nuestros delegados, sino que han secuestrado la soberanía. Y en muchas ocasiones con complicidad por parte de la propia ciudadanía. Pero tampoco hay que responsabilizar tanto a la ciudadanía, cuando sabemos que existen una serie de mecanismos para conseguir la alteración. Esto es, que las personas vivan hacia el exterior. No dejarles reflexionar. Y tenemos unos medios de comunicación eficacísimos a ese respecto, ¿no? Entonces, bueno, que te felicito por todo lo que has dicho, especialmente por esa diferencia, y que me hubiera gustado, esto no es una crítica, ni muchísimo menos. Está muy bien remarcar lo del Poder Judicial, pero bueno, hubo un filósofo el siglo pasado que se llamaba Karl Popper, que se preocupó mucho de la democracia representativa. Así es. Y que dijo algo que a mí me parece que es de cajón, y es no solamente el Consejo de Poder Judicial, no hay democracia representativa mientras no haya mecanismos de control independientes. Y tú has dicho, el político debe rendir cuentas. ¿Quieres que te diga quiénes forman parte del Tribunal de Cuentas valenciano o del Tribunal de Cuentas nacional? ¿Cómo han sido elegidos? ¿A quién representan realmente? ¿Cuál es su formación? ¿Quieres que te diga quién ocupa la sindicatura de agravios o el síndic de greuges de esta comunidad? ¿O el defensor del pueblo a escala nacional? Mientras no haya mecanismos de control, bueno, Popper era bajito, pero valeroso en eso y siempre decía lo mismo. Bueno, yo se lo he escuchado personalmente, ¿no? Si no hay mecanismos de control, no hay democracia. Ni representativa ni participativa. No hay democracia. Y lo que están fallando son los mecanismos de control, porque no están constituidos, como acabáis de decir de los jueces, por expertos, por profesionales de probada independencia. Que siguiendo la frase de Max Weber, que será una de las conferencias, por cierto, de este ciclo, que no vivan de la política, sino para la política. Y eso se consigue pues, cuando uno es experto, es profesional, y en definitiva tiene a que acogerse más allá de la política, ¿no? Así es. Y termino, y ya está, termino. Es que me ha encantado realmente todo lo que has dicho. Hay que aprender de la historia, has dicho. No precisamente para escarbar con un carácter negativo, sino constructivo. Eso es absolutamente cierto. Cuando uno lee, por ejemplo, pues un artículo de Ortega que se llama Vieja y Nueva Política, pues se encuentra la mayor parte de las cosas que tú has dicho. Y es del año 14. Estamos repitiendo exactamente la historia a escala mundial entre los años 10 y 30 del pasado siglo. Los partidos están en crisis porque están integrados por profesionales que viven fundamentalmente de la política. La ciudadanía está desafectada y el populismo se dedica de una manera absolutamente indecente a manipular las bajas pasiones de la ciudadanía y en muchas ocasiones a manipular
auténticas necesidades prometiendo pues una solución de las mismas que es inviable. Pero eso está sucediendo. Entonces, bueno, oye, felicitarte y además plantearte un reto. Divide esa conferencia en varias y organicemos un curso de cada uno de los temas. No estás obligado a responder nada porque era un simple comentario. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor don José Martín, que tenía que estar él aquí en la mesa. Por supuesto, yo tengo que estar ahí de público y es para mí un honor que sea él quien me interpele y que me plantee pues, con audacia estas grandes preguntas y esos grandes temas. Sí, por concretar algo, y cuando uno entra en casos, pues siempre, digamos, suscita resquemores, porque el casuismo pues, admite múltiples lecturas y múltiples interpretaciones, pero cuando hablamos del control político, del control de los representantes políticos, pues hay un ejemplo que sucede en Cataluña y sucede año tras año que incita a la reflexión. Y es que el gobierno de la Generalitat de Cataluña, con el apoyo, si es necesario, del Parlamento de Cataluña, anualmente, cuando se aprueban los presupuestos de Cataluña del año siguiente, destina una partida presupuestaria de grueso calibre, de varios cientos de millones de euros, al grupo Godó y al grupo Z. Claro, si quien tiene que velar por que se sepa toda la verdad y no solo parte de ella, pues representa a quien representa, llámese La Vanguardia o llámese El Periódico de Cataluña, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que hay no solo una coincidencia de intereses, sino que hay un apagón informativo de gran magnitud. Pongo ese ejemplo como voy a poner otros muchos. Por tanto, el control, como bien dice don José San Martín, no estriba solo en el papel de los jueces, que tienen mucho que aportar, pero no son solamente ellos los concernidos en hacerlo, sino también hay otros agentes que están llamados, digamos, a abrir espacio, a dar juego y sobre todo a provocar, a generar que la verdad resplandezca. En el ámbito de la comunicación hay muchas dudas pendientes, hay muchas asignaturas pendientes que desbordan los planes de formación de la carrera de periodismo, que tiene una faceta formativa bastante reducida para la influencia que proyectan sus profesionales. Y por supuesto, también el ámbito de la comunicación no es solo el de las personas individuales que a veces se arriesgan, no aparece solamente el intrépido reportero, sino la empresa que lo sustenta. Y la empresa puede ser rehén de transacciones políticas del mayor calado y del más alto nivel. Ponerlo esto en claro, darlo a conocer, es un paso. Que lo hagamos nosotros o que nos procuremos informarnos para mirar con un cierto desdén, con un sano relativismo, lo que algunos deciden como inexorable en cualquier tema, proceda de Cataluña o proceda de otra instancia geográfica, pues es un desafío y, cómo no, es un logro en tiempos donde el conformismo es una de sus notas distintivas. Muchas gracias, Tomás. Sí, sigo así, claro. Me sumo a los agradecimientos. Nos conocimos con Rafa Monterde, su doctorando. Escuchándote, Ginés, has advertido de la importancia de la verdad. Y yo sinceramente me emociona, pero he dicho, ostras, como filósofo entonces tengo algo que hacer, ¿no? Porque todo este malestar de la democracia, toda esta suciedad que padecemos, es precisamente porque se ha perdido la capacidad de la razón para llegar a ella, ¿no? Se ha reducido la razón a interés y ahora no pensamos la voluntad de nadie sin esos intereses, ¿no? O sea, se nos ha introducido
la sospecha nietzscheana de que aquí nos quieren dominar y nos van a contar lo que sea. Ya sea con un discurso moral o inmoral, pero la cuestión es que quieren manejarme. Y así, pues bueno, la conciencia revolucionaria o antisistema ha triunfado en este momento de crisis. Sin embargo, esto también tiene una debilidad, ¿no? Y es el que es totalmente sofístico, ¿no? Porque, ¿cómo decirlo? Si se recupera la auténtica capacidad de la razón, que es el estar abierta a algo más grande que ella, podemos aún salvar la cultura, de alguna manera, ¿no? Otra cosa es que tengamos esperanza de lograrlo. Y de esa manera también dar la posibilidad a las nuevas generaciones de nuestra sociedad de conocer algo más aparte de nuestra corrupción, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me ha esperanzado mucho el discurso de la verdad, ¿no? Porque, como decía el profesor San Martín, nos han acostumbrado a pensar que no hay nada más. Nos han, dicho abiertamente, nos han viciado y no podemos desarrollar nuestra libertad interior, que decías, ¿no? Pero si aún quedan algunos que se preocupan por desarrollarla, creo que sí que podemos salvar esto, a pesar de que la razón haya sido reducida a fuerza, como diría Calipes, ¿no? el discípulo de Gorgias que decías. Bueno, pues muchísimas gracias a don Rafael Monterde, Fernando, por su intervención, por su reflexión y, por supuesto, que la búsqueda de la verdad, que no significa que poseemos la verdad los que nos dedicamos a estudiar filosofía o a profundizar filosofía, sino que buscamos afanosamente la verdad, pues es un reto que nunca está cerrado. En ese sentido, pues es bueno no solo generar grupos de trabajo, sino animar a otros a que participen y se involucren. ¿Qué nos pasa en estos momentos? Pues lo has definido muy bien. Es la sustitución de la verdad por el interés, por la transacción también. Hay una película que a mí me llamó la atención cuando la vi, del mismo director de 12 hombres sin piedad. La película es La noche que cayó en Manhattan, una película relativamente de nuestro tiempo, que versa sobre la corrupción policial en Nueva York. Y hay una conversación especialmente significativa entre el antiguo fiscal de distrito y el nuevo fiscal de distrito. Bueno, pues Roy Lehman, que interpreta al antiguo fiscal de distrito Morgenstern, plantea a Andy García, que interpreta al nuevo fiscal de distrito, al nuevo candidato primero y elegido después fiscal de distrito de Nueva York, plantea que si quieres conocer las grandes preguntas que te haces, has perdido el tiempo. En tu carrera profesional tendrás que llegar a acuerdos, a cientos de acuerdos, a 1000 acuerdos, más acuerdos, más acuerdos, más acuerdos. Y replica Son Casey, interpretado por Andy García: yo no me hice abogado para eso. Y contrarreplica Morgenstern: ¿y para qué te hiciste abogado? ¿Y a quién le importa eso? Si quieres tener las manos limpias, hazte sacerdote. Nadie va a saber la verdad y nadie va a llegar hasta el fondo de la cuestión. Pero tú eres mejor que tus compañeros. Deja que te presionen. Deja que te presionen para que restablezca la verdad. Bueno, pues es un diálogo bastante sugerente a propósito de la fisonomía de nuestro tiempo, que es la fisonomía de el ceder, el llegar a acuerdos, a cientos de acuerdos que no pongan en riesgo mi carrera, mi perfil profesional. Bueno, pues eso es materia para reflexión de muchos profesionales, y no solo de los que se dedican al ámbito político. Y, por otra parte, pues yo quería destacar que en esa jerga de conceptos, que hay mucho más que conceptos, sino hay verdadera verdad y significado, pues hay en estos momentos una sustitución, una sutil sustitución de bien común por interés general. Y esto, en el ámbito político, es particularmente lesivo. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo subrepticiamente
Lo ético por lo tecnocrático. Lo ético que tiene un trasfondo intangible por un concepto que se quiere tangibilizar a toda costa, como es el de interés general. Interés general que implica intereses contrapuestos y a la sazón supone juego de mayorías frente a minorías. Como todos hemos podido ser testigos en España en estos últimos meses, nunca se ha hablado tanto de aritmética parlamentaria como en nuestros días. Si estamos con 170 frente a 180, si podemos llegar a 176 frente a 174, o si estamos en 175 a favor y 175 en contra, y a ver cómo, digamos, desbrozamos este empate. Pues la política, desde luego, es mucho más que aritmética parlamentaria, y por supuesto el bien común trasciende con diferencia el interés general. El interés general es el interés de unos dominantes frente a otros que pueden quedarse en una situación de inferioridad. Hoy es fundamental reivindicar el valor de la verdad en la conversación humana y en la conversación política. Creo que es el gran tema pendiente y que desborda, por supuesto, las salas de las comisiones parlamentarias, las desborda, y supone darle el auténtico valor a esas pléyades de comisiones parlamentarias que se convocan muchas veces sin orden ni concierto, que generan un enorme coste económico para la ciudadanía y cuyo valor y cuya aproximación a la verdad es más bien escaso. ¿Por qué? Porque la decisión ya está tomada de antemano, o por lo que antes decíamos, las responsabilidades políticas se subsumen en las responsabilidades jurídicas si llegan, y a saber cómo llegan. Pues evidentemente ese es un descrédito que podemos pasar por alto, pero que el hacerlo una y otra vez supone pagar un precio muy alto. Si os parece, Sí. podemos ir pensando... Bueno, hay una intervención... Sí, Quedan dos intervenciones aquí que han pedido la palabra. Pero bueno, y si os parece, lo dejamos ya. Bueno, en primer lugar agradecer la charla, que suscribo sus planteamientos. Bueno, me llamo Ricardo, soy médico. Su planteamiento que veo lleno de ética, de lógica, de idealismo. Creo que esos tres conceptos sumados nos pueden llevar a lo mejor a una situación utópica, ¿no? Yo nací en el 48, o sea que tenía un recorrido largo. He conocido pues dictaduras, democracias, y creo que estoy lleno ya de escepticismo, como creo que gran parte de la ciudadanía de pie. Yo creo que este sistema somos unas marionetas, el ciudadano de a pie, que esto es un circo, gobernado desde arriba de todo por intereses de los grandes holdings mundiales y de los lobbies, y que nosotros somos necesarios como pasaba el circo romano, ¿no? Vamos bajando de esos grandes lobbies mundiales y holdings mundiales, que igual que manejan la economía, manejan todo lo demás, tráfico de armas y todo, y llegamos a los poderes nacionales de cada nación, que van reduciendo su importancia, pero la filosofía es siempre la misma. El que no se presta a los intereses molesta, los brillantes molestan, y si se pudieran hacer pues auditorías previas a cualquier cargo que se metiese en la política, las vocaciones políticas iban a desaparecer, porque sus objetivos son otros. Están llenos de mediocres, y que por desgracia pues estos conceptos que usted ha nombrado de ética, de idealismo, pues hoy no existen, o prácticamente no existen. Y bueno, es una reflexión en plan, quizá a lo mejor suena negativo, pero creo que es una reflexión pragmática y llena de lógica, y que el ciudadano de a pie, que no nos hemos metido nunca en política, es lo que pensamos. Y que lo demás, los conceptos filosóficos, que a mí me encanta la filosofía, los comparto totalmente con usted, igual que su planteamiento, pero creo que el ciudadano está ya totalmente desengañado, pasamos de una dictadura a una democracia, esperanzados todos en que iba a ir para bien, y veo que en muchos aspectos, sobre todo la corrupción y tal, hemos ido a peor. Por eso, un poco la exposición que quería hacerle. Gracias. Muy bien. Ricardo, yo quería... No. Sí, Ricardo quería en este caso pues agradecerle su intervención, y bueno, pues
en cierto sentido, procurar matizar su escepticismo tan realista por lo que ha podido vivir y contemplar, en clave de, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, pero tampoco nos conformamos con seguir así indefinidamente. Porque describir el problema, pues es un primer paso en todo en la vida, pero también hace falta dar un segundo paso. No digo que usted no lo dé, no lo haya dado, sino que estamos todos llamados a darlo, que es asumir nuestra propia verdad, la verdad de nosotros mismos, que es, digamos, la verdad pequeña frente a la verdad con mayúscula que nos trasciende. Y en ese sentido sí que conviene que cada uno asuma y corra con las riendas propias para hacer frente al desafío, sin fatalismos, sin consideraciones, evidentemente, de que ya está todo decantado. Yo hoy quería decir, porque me ocupo pues, de analizar el factor político y la teoría del poder político, que es uno de los grandes temas del siglo XX y de inicios del siglo XXI, y quería destacar un ejemplo también a propósito de lo que usted ha hablado, de los grandes holdings que pululan por la City de Londres y más allá, y que parece que pueden, digamos, manejar los hilos de las grandes corporaciones y, por qué no decirlo, de los gobiernos del mundo. Pues yo quería contarle un contraejemplo a propósito de eso. A mí me llamó mucho la atención, muchísimo, todo lo que aconteció, como usted conocerá muy bien, en el caso Endesa en España. Creo que es un tema que merece un cuidadoso análisis a propósito de qué fue de Endesa, dónde fue a parar Endesa, porque fue objeto de litigio y de confrontación por parte de distintas corporaciones que querían llevársela para su terreno. Y hubo un momento en el que el presidente de la compañía estaba en disposición de obtener elevados dividendos para sí mismo y para los accionistas en la medida en que Endesa fuera a parar a la alemana E.ON. Y estaba todo, digamos, previsto, pero el gobierno de España y el gobierno de Cataluña no estaban en disposición de dar por buena la oferta de E.ON y buscaban otros aliados. Buscaban sobre todo el predominio de gas natural en Endesa y buscaban, cómo no, la influencia de Cataluña en Madrid, como dicen en Cataluña. Pues los alemanes tenían el dinero y tenían todas las posibilidades para entrar en Endesa, y era algo bien visto por los accionistas de Endesa. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que Endesa se diluyó y fue a parar a Italia, al grupo Enel, con la aquiescencia del entonces ministro de Economía, Pedro Solbes. Pero lo más llamativo para mí fue, digamos, lo que pudo decir el ministro de Industria y Competitividad, Miguel Sebastián. Me llamó la atención poderosamente y quisiera darle la vuelta a ese argumento. Planteó que está muy bien que los alemanes vengan con el dinero, pero nosotros tenemos el PUE. Que es como decir, nosotros estamos en condiciones de legislar con efecto retroactivo cuanto se nos tercie, porque aquí quien manda es quien manda, es decir, nosotros. Y los alemanes tuvieron que retirarse. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en ocasiones, tiempo atrás y siempre, la influencia del poder económico, del imperio económico, siempre está presente. Pero a veces no percibimos la clara influencia política sobre esa economía. Lo cual no significa que el poder político sea inmune al poder económico, sino que a veces el poder político se reserva armas absolutamente insospechadas para hacer frente a lo que consideran pues, una colusión o un conflicto de intereses, o por qué no decirlo, pues buscan satisfacer a otros amigos. ¿El resultado cuál es? Pues el resultado es que el poder político sigue teniendo mucho poder y hay que saber administrarlo, porque se es responsable de su administración. Y, por supuesto, la doctrina de la irresponsabilidad política no cabe bajo ningún concepto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? Pues tiene que fortalecerse en grupo
personificando el nosotros y no tanto el yo como, digamos, primera persona del singular, que aquí aporta más bien poco, y hace falta establecer alianzas, no solo estratégicas, sino alianzas éticas con grupos de ciudadanos que puedan pensar como puedo pensar yo, por decir algo, y que sumemos y nos dirijamos en un sentido adecuado y, por supuesto, unívoco. Creo que es fundamental, más que nunca, hoy fortalecer el asociacionismo y, al mismo tiempo, crear plataformas de asociaciones que sean verdaderas instancias intermedias entre el poder político y el ciudadano. Creo que es fundamental hacerlo. Y no se trata de que haya mucha gente en cada asociación, sino de que haya muchas asociaciones que sirvan de contrapeso. Y, por supuesto, hace falta que el poder político lo veamos no como algo que está más allá de nuestra influencia, sino que somos, en cierto sentido, nosotros por acción y las más de las veces por omisión.